Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros amigos que nos están viendo en El Agricultor. Les doy la bienvenida a su programa y les pido que puedan quedarse hasta el final de este episodio, ya que nosotros vamos a hablar de un tema muy importante a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas veces, como nosotros, seres humanos, hemos estado buscando que nuestras cosechas duren y tratar de poder conseguir los mejores beneficios de nuestras plantas, pero siempre ha existido algún factor que nos limita. A veces nos ha hecho perder varias, no solo una planta, sino todo un cultivo de cierta especie. Y por eso nosotros vamos a hablar sobre la prevención para lo que son plagas y enfermedades de nuestra huerta en casa. Para esto nosotros tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Juan Pablo. Por favor, ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Kelly? Muy buenos días con todos, buenas tardes, buenas noches. Gracias por esta nueva invitación. Pues estamos nuevamente aquí ya para darles algunos tips de esto, lo que es el control preventivo para lo que son plagas y enfermedades de nuestras huertas. Claro, y justo hablando de estos pequeños animalitos que, por cierto, están ahí presentes, no podremos decir que son indiferentes a nuestras plantas. Cuéntenos un poco, ¿qué tipo de plagas existen? Bueno, tenemos un sinnúmero de plagas, ¿no? Para la huerta vamos a encontrar una serie de plagas que nosotros incluso a través de herramientas como una lupa tendremos que poderles observar. Hay algunas que son imperceptibles al ojo humano. Vamos a poner ejemplos de plagas que están, por ejemplo, en la raíz y nosotros no le podemos ver, en este caso, al gusano, a la larva, al insecto que nos está haciendo daño. Sí, habrá otros insectos que son más bien de tipo que se llaman chupadores, es decir, que estos chupan la savia de las plantitas, sí, se acercan mucho aquí a las hojas, a las plantas, viven ellos en el embés de las hojas, sí, y entonces ahí puedes encontrar algunas plagas. Entonces vamos a mirar algunos tips de encontrar algunas herramientas, no solo de tipo orgánico, sino también herramientas físicas, métodos culturales que vamos nosotros a aplicar en nuestra huerta con el objetivo de prevenir el ataque de estos que particularmente decimos los bichos, ¿no? Ujú. Y claro, nosotros igualmente solemos catalogar como bicho, como algo malo, pero esto es una buena característica, decir, ¿cualquier bicho es malo para mis plantas? ¿O sí podemos decir que existen bichos beneficiosos para los cultivos? Así es, sí, mira, ahora se habla mucho de lo que es el control biológico, ¿no? Ujú. Entonces nosotros vamos a poder observar más adelante, si miraremos un video donde ahora encontramos algunos insectos que son predadores, entonces decir, por ejemplo, uno de ellos se come a los pulgones, ya vamos a mirar cómo sucede eso en las hojitas, en el campo, ¿no? Entonces no todos son dañinos, no todos son malos, nosotros tenemos que mirar que cuando nosotros hacemos agricultura de cualquier tipo, tenemos que trabajar en el sentido de preservar la biodiversidad que está alrededor de nuestras plantas o de nuestros cultivos. Claro, y justo hablando de pulgones, porque es algo que usualmente tenemos en mente cuando tenemos cualquier planta, ¿qué podríamos decir sobre estos pulgones? Tal vez afectan especialmente a ciertos tipos de plantas. Bueno, sí, es una de las plagas que más solemos de encontrar porque hay pulgones de diversas órdenes y especies, se conoce también como los áfidos, ¿sí? Entonces, dentro de este orden Afididae tenemos una serie de pulgones de color gris, color blanco, color verde, color crema. Entonces, cada uno de ellos ataca diferentes especies de plantas. Como podemos ver en la imagen, sí, si le damos un acercamiento, vamos a poder mirar que algunos de estos pulgones, estos están clasificados en el orden de los insectos chupadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos tienen un aparato bucal que lo que hacen es introducir en este caso en la epidermis de las hojas, absorber la savia, pero también se convierten en transmisores de virus. Entonces, para eso quiero, si usted Kelly me permite, pues indicarles un primer tip, una Claro. primera herramienta en la cual vamos nosotros a poder trabajar. Y esto es una trampa cromática que, como ustedes pueden observar, yo tengo aquí en mis manos, sí tengo un plástico tipo banderín, como lo pueden observar, que está, bueno, este es de color amarillo, ya vamos a explicar el por qué. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? ¿No es cierto? Nosotros en el alrededor, en el interno de nuestra huerta, lo que podemos hacer es colocar en una banda plástica el tamaño, no importa, pueden ser más pequeños, más grandes, banderines verticales, lo podemos colocar, por ejemplo, todo dependiendo del tipo de cultivo que tengamos. Y vamos a referirnos, por ejemplo, a plantas frutales. Supongamos que tengo pulgones, como vieron en la hoja de tomate de árbol, ¿ya? Entonces la planta de tomate de árbol está más o menos de 1,50 m, 1,70 m de altura, a veces hasta más. Entonces lo que hacemos de este banderín es colgarle, ¿sí?, con una cuerdita así en una de las hojas. Pero no solo vamos a colocar la banda plástica. Aquí lo importante es que nosotros vamos a conseguir
el aceite de cocina que tenemos todos en casa, ¿sí? Y lo que hacemos con una brochita, con un pincel, lo que hacemos es pintarle, embadurnarle al plástico, ¿sí? Tanto de un lado como del otro, ¿sí? Y lo que hacemos es crear una banda pegante, es decir, los insectos, en este caso los pulgones, la fase voladora, ¿sí? Lo que hacen es buscar y pegarse al color amarillo que por sus ojos ellos se atraen a este tipo de color. Entonces, para eso nos sirve, como ustedes pueden ver en la imagen, hemos colocado dentro, en este caso, del invernadero, porque estamos en este caso ahí sembrando hortalizas, cuya altura más o menos está entre 60 a 80 centímetros máximo. Entonces siempre le vamos a colocar en función de la altura de nuestras plantas para que los insectos que están pululando por el sector lleguen y se peguen para estas trampitas. ¿Cómo funciona además? Que una vez que le hemos colocado, más o menos dejamos una semana, 15 días máximo, y luego lo que hacemos es sacarle la trampa del sitio, ¿sí? Le vamos a lavar con agua corriente, con jabón, le vamos a dejar nuevito nuevamente al plástico. Lo vamos nuevamente a pintar, embadurnar de un aceite de cocina, ¿sí? Y ya no le vamos a colocar en el mismo sitio, sino que le vamos a cambiar. Vamos a jugar un poquito con la psicología también de las plagas. Entonces, no en el mismo sitio, porque ellos también ya se aprendieron que en ese sitio había un plástico. Entonces vamos a cambiar también eso. Ese es un ejemplo para el caso de los pulgones. Claro, y yo veo que también usted tiene otros colores de estos banderines. Cuéntenos, ¿para qué son estos colores? Perfecto, sí, entonces, de acuerdo, como les hablaba, es una trampa, son trampas de tipo cromáticas. Ahora tengo en mis manos una de color azul, celeste más o menos, ¿no? Entonces, como ven, lo que hacemos es tipo así banderín. Entonces, ahora, ¿qué sucede con esta de color azul? Nos atrae a plagas como es en este caso los trips. Son estos unos insectos igual pequeñitos que normalmente están pululando en los ápices de las plantas o en el botón floral de algunos cultivos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De igual manera es absorber, en este caso, la savia, los nutrientes, pero nos inyectan, nos contaminan de virus. Entonces, el mismo esquema, ¿no? O sea, igual como el plástico amarillo, embadurnamos, pintamos con aceite de cocina, de lado y lado, ¿sí? Y le colocamos en la zona donde se encuentran nuestros cultivos. Nos funcionan también trampas de estos colores, como es el caso de un color medio color vino, medio color rojo, ¿sí? Y también plástico de color blanco, común y corriente, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que no quiero que vayamos, en este caso, corriendo a comprar plástico, sino en lo posible podamos reciclar elementos que tenemos en casa. Tal vez fundas plásticas. Puede ser fundas plásticas, a veces yo tomo como ejemplo las carpetas de los chicos que terminan las clases al final del año, una carpeta de color amarillo está por ahí guardada o no sabemos qué hacer, pues vamos a reutilizar de esta manera, ¿no? Quiero poner el ejemplo que ya vamos a hablar de otro tipo de trampa, pero mucha gente lo que hace es en una botella plástica, que ya vamos a indicar cómo funciona esta trampa atrayente, lo que hace también es a estas pintarlas de color amarillo, ¿sí? Se embadurna, se pinta de color amarillo y nos hace una doble función. Tanto que me sirve de atrayente y pegante en el sector externo de la botella, como internamente, que ya vamos a hablar de, es un tipo de atrayente que sirve para otro tipo, en este caso, de polillas. Claro, y ahí estamos viendo nosotros un poco que parece que hubiera un líquido, ¿no es cierto? Correcto, así es. Entonces, aprovechando en este caso la pregunta, sí, vamos a referirnos de este tipo de botella. Como ven, no es una botella en este caso de cualquier tipo de gaseosa o agua mineral. Entonces, lo que hacemos, como ven ustedes aquí, hemos marcado en letra C o en letra U, si quieren, para que en este caso que miren en la cámara, ¿sí? Con un marcador hemos señalado, cogemos con un estilete, vamos haciendo el corte, la incisión de esta forma, así, y abrimos esta ventanita como podemos ver aquí. Una vez que está esta ventana así abierta, ya vamos a ver después la imagen, lo que vamos a hacer es colocar en este caso una especie de cebo atrayente. Yo tengo aquí, he traído un frasquito pequeñito con melaza. Sí, entonces esta melaza es un subproducto de lo que es la elaboración de la caña de azúcar, la panela, ¿no? Entonces este subproducto se utiliza mucho en ganadería, pero para nosotros es un buen material en este caso como atrayente, que lo colocamos también con un poco, por ejemplo, adentro, ¿no es cierto? Entonces aquí adentro vamos a colocar un poco de melaza diluida en agua, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, esta cantidad, que es, hablemos así de unos 20 centímetros cúbicos más o menos, ¿sí? En lo que nos da agua, más o menos de acá, es un cuarto de litro prácticamente de agua. Entonces lo que estamos haciendo es ponerle agua para que se diluya ahí la melaza, se hace más líquida, y luego colocamos esta cascarilla, ¿sí? Que la vez pasada creo que les indicaba también, que nos sirve también como un cebo pegante y atrayente. Entonces nos queda ese líquido como le podamos poder observar en la imagen, ¿sí? Que tenemos por ahí cómo nos funciona esta trampa. Entonces ustedes ven ahí, esa es la coloración que toma el líquido, ¿sí? De esta mezcla, digamos, diluida de melaza con cascarilla de arroz. ¿Para qué nos sirve? Es una trampa que nos sirve de atrayente para la fase adulta de algunas polillas nocturnas especialmente.
¿sí? Entonces Ya. vamos a observar que la polilla nocturna, en este caso, a quien le vamos a controlar. Entonces les voy a poner el ejemplo cuando hablamos, me acuerdo de ciencias naturales en la escuela, ¿no? La Claro, metamorfosis. aquí vamos a hablar un poquito también de estas clases de Exacto, naturales. y a ver si hemos aprendido bien la parte esta de la metamorfosis. Entonces, ¿qué es lo que hace una polilla, no es cierto? Del insecto adulto, lo que hace es colocar sus huevecillos primero, ya, Ujú. esos huevecillos eclosionan y sale lo que nosotros decimos comúnmente el gusano, ya. Técnicamente le decimos la larva porque hay fase larvaria, es decir, cómo va creciendo de a poco ese gusanito, ¿sí? Y luego ese gusanito lo que va a hacer es un capullo, ¿no es cierto? Es un Ujú. capullo, es la fase de pupa que se llama, y luego vuelve nuevamente ya a eclosionar y sale el nuevo adulto. Entonces, ¿a quién controlamos en esta fase de la metamorfosis? Es al insecto adulto, la polilla, que es voladora. Entonces ella se va a sentir atraída por el olor, va a venir por esta ventanita, ¿no es cierto? Va a pulular y va a terminarse ahogando como vimos en la imagen, y esa es la manera, digamos, así preventiva orgánica de hacer este control de estas polillas, especialmente nocturnas. Claro. Y bueno, cuéntenos un poco dónde nosotros podríamos comprar la melaza y repítenos cómo se haría esta mezcla, cuántos gramos, con Perfecto. cuántos litros de agua. Ya, la melaza, bueno, como les decía, es un subproducto que podemos encontrar en muchos almacenes agropecuarios, ¿sí? En el caso de Comercial Agricultor también vende este tipo de productos. Entonces, normalmente se expende esto por galones o por garrafas, ¿no? Más o menos una garrafa de unos 10 litros, sí, perdón, de 20 litros está más o menos unos 10, $12 aproximadamente, ¿no? Pero te viene súper espesa. Bueno, yo quiero incluso abrir desde aquí, porque sí se puede observar. Claro, ¿No? Con como miel, espesez, más o menos la textura. casi como miel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta melaza? Que no le podemos utilizar así como está, porque ni con la cuchara le vamos a poder sacar. Entonces, sacamos una porción, como decíamos, más o menos, en este caso, unos 20 centímetros cúbicos, en este caso de melaza, en un cuarto de litro de agua, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es diluirle súper bien a la melaza, le colocamos con una porcioncita, más o menos unos 50 gramos de cascarilla, ¿sí? De cascarilla, que le cogemos unos 50 gramos y le vertimos dentro de la botella. Entonces, como ustedes ya vieron en la imagen, queda una mezcla de color café. Se puede utilizar también chicha. Sí, es decir, si no tengo la melaza, puedo utilizar un agua azucarada, un agua de panela también. Entonces, las alternativas que podamos tener en casa, pues sirven muy bien. La idea es hacer una especie de fermento que le atraigan este tipo de insectos, ¿no? Y muchos de ellos se atraen mucho por sus órganos como son las antenas, ¿no? Claro, entonces Ajá. lo que se necesita es que sea dulce. Y me imagino que la melaza también es dulce. Correcto, exactamente, sí, este es prácticamente dulce, a veces cuando uno ya le percibe el aroma, pues ya nos da gana como que fuera una golosina por ahí, ¿no? Ujú. Claro. Y bueno, hablando también de otros tipos de plagas que existen, yo he escuchado bastante sobre moscos. Tal vez hay algunas formas de que podamos ahuyentar los moscos. Sí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de lo que son las plantas trampa, Ujú. ¿ya? Por su pregunta, una de las plantas que nos funciona muy bien dentro de la huerta es la ruda. Sí, esta es una plantita que sirve mucho para repeler, para alejar algunas de estas plagas. Pero claro, lo que pasa es que a veces el agricultor o nosotros en el campo decimos, ya me cayó el mosco en el cultivo, está con mosco. Entonces el término mosco a veces lo referimos para un montón de especies. Entonces una cosa es el mosco común, ¿no es cierto? Y otra cosa es algunos de los, por ejemplo, el caso del minador, es una mosca minadora que se le dice. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Normalmente, como ustedes ven esta plantita que he traído de ejemplo, bueno, pues está aquí por un lado, se le ve desde el haz, la parte de arriba o del frente de la hojita, se le ve súper linda, súper bonita, pero muchas veces cuando observamos, y por eso el ejemplo, podemos mirar que ya el tejido, por ejemplo, como es esta, aquí ya está defoliado o comido por algún tipo de gusano, ¿sí? Y muchas veces el caso de la plaga de la mosca minadora. El plástico de color amarillo que les mencionaba hace un momento nos sirve como atrayente para lo que es el pulgón, la mosca blanca, el saltón de hoja. ¿Qué es el saltón de hoja? Traiga a la mente como una especie de un saltamontes, ¿Ya? pero pequeñito. Y lo que hace su efecto es salta de hoja a hoja, salta, vuela, llega. Salta, vuela, llega. Entonces va yendo de planta en planta o de hoja en hoja y también son transmisores de virus. Entonces, como repito nuevamente, el pulgón, la mosca blanca, el saltón de hoja y la mosca minadora se atraen mucho a este tipo de color amarillo. Entonces, de ahí la importancia de apoyarnos con este tipo de estrategias dentro de lo que es la huerta, nuestra maceta, bien sea que tengamos en casa o en nuestro patio o jardín.
Claro, y justo usted nos mencionaba que no todos los moscos son dañinos, por decirlo de esta forma. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta fácilmente, tal vez al ojo, si es que un mosco tal vez es bueno porque va a ayudar con la polinización o tal vez va a dañar los cultivos? Así es, bueno, hay algunas clasificaciones en este caso de diferentes tipos de controladores biológicos, ¿no? Entonces, no solo con el término mosco, es decir, por ejemplo, hay algunos que son neurópteros, como son el caso de la crisopa. Vamos a mirar más adelante un video en el cual podemos observar uno de los insectos benéficos que es la crisopa. Es uno que tiene unas alas transparentes y está pululando, caminando por ahí buscando, en este caso, al pulgón. Ya vamos a observar a continuación un video. Ese es uno de los tipos de controladores biológicos. Casualmente está ahí la imagen, ojalá se logre ver. Ahí está caminando nuestro amiguito. Esa es una crisopa dentro del orden de los neurópteros. Entonces lo que está haciendo, si ven cómo mueve las antenitas, es como que está palpando, ¿no? Está palpando, ¿sí? En este caso identificando las plagas que lo que más le gusta, como digo, se come como que fuera una hamburguesa, se los come a los pulgones. ¿Ya? Entonces, en este caso, es un insecto benéfico que nos sirve para la huerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? A veces decimos, oh, ya está con un nuevo bicho. A veces me mandan la foto y me dicen, vea, ¿qué le pongo para este bicho? Y no es tan así. Tenemos que poder observar muy bien, ¿no es cierto? En este caso, qué tipo de insectos son. Otro caso que tenemos por ahí es el caso de los coleópteros, como son en este caso las comúnmente conocidas como mariquitas, Ajá, ¿no? mariquitas. Ya, estos crisomélidos, en este caso, que lo que hacen en este caso, de igual manera, ¿no? Devorarse a los pulgones, entonces pasan a ser controladores biológicos en la huerta. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a aplicar un insecticida? Sí, vamos, ¿no es cierto?, a un almacén, compramos el producto y lo que hacemos es, le dicen, vea, póngale 1 centímetro cúbico por litro de agua, perfecto, listo. Entonces el agricultor a veces dice, me dijo 1 centímetro cúbico, pero por si acaso voy a poner unos 5 para que muera bien todos los bichos. En esa sobredosificación podemos hacer daño no solo al cultivo, a las plantas de las raíces, sino también al medio ambiente, porque estamos en este caso mal utilizando un producto. Lo que hacemos es hacerles un asesoramiento directo de cuando nosotros vamos a utilizar cualquiera de los productos, llámese químicos u orgánicos, como es este caso, ¿sí? Las dosificaciones es importante, la época de aplicación, a qué cultivo le vamos a aplicar, cómo le vamos a aplicar. Después yo traía también por aquí una jeringa, ¿no? Entonces, cuando a uno le dicen, dice, vea, póngale 1 centímetro cúbico, dice, bueno, ¿y eso en cristiano cuánto es? O en cucharaditas, ¿cuánto es? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tratamos de apoyar con un elemento como es una jeringa, bueno, pues sin agujita, y vamos tomando la medida correcta, exacta de lo que necesitamos de cualquiera, en este caso, de los productos que vamos a utilizar. Cogemos de esto, lo diluimos, por supuesto, en agua. Hay que mirar algunos parámetros de lo que es el pH de la aplicación, la hora en la cual vamos a aplicarle, porque, por ejemplo, no es bueno darle este tipo de productos en horas de mayor sol, sino más bien hacerlo en horas de la mañana, en horas de la tarde y noche, sí, más o menos, porque algunas plagas, como te contaba antes, sí, son nocturnas. Sí, entonces por ahí justo el día de ayer estaba viendo otros tipos de gusanos medidores que uno ve la hoja, por eso tenemos que ser, mis queridos oyentes, muy observadores en el caso de lo que es el manejo de las huertas. Entonces uno dice, no pasa como les enseñaba, no ve la plantita, está linda, ah, no, está bien la plantita, chis, chis, cogemos de la agüita, ¿no es cierto? Le colocamos a la plantita y resulta que vemos que está bien, pero no es tan así. Tenemos que observar en el haz de las hojas, en el envés, por el suelo, por la raíz, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a aplicar, en este caso, en horas de sol, podemos causar un efecto que se puede hasta quemar las hojitas por el fuerte sol, ¿no? Entonces, por eso le damos más bien en horas frescas de la mañana o de la tarde. Claro, y tal vez podemos nosotros tratar de atraer a los animalitos que nos van a ayudar a controlar las plagas, o ya ellos vendrán ya porque necesitan comer. Así es, no. Mira, dentro de esto quiero referirme un poquito al tema de lo que son las plantas trampa, plantas alelopáticas, atrayentes, repelentes, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de ellas? Voy a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, la borraja. ¿Ya? Es una plantita que habitualmente nos dan, en este caso en infusión, y eso para la tos, para el humano, ¿ya? Pero la borraja, por ejemplo, es una planta melífera que me atrae en este caso algunas abejas, ¿sí? Insectos polinizadores, ¿ya? Pero también lo que hace es, actúa siendo como un atrayente de controladores biológicos. Es decir, es como decir, ve amiga Crisopa, amiga Marquita, vengan acá está bonito el ambiente, pero verán que les invito acá para que se coman las plagas dañinas que ya mismo me van a caer por acá. Sí, más o menos tratándome de explicar eso, ¿no? Como te decía, ese tipo de plantas, la albahaca, el romero, sí, son plantitas que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerles intercaladas dentro del huerto, de la cama de cultivo, el guacho, el surco donde tenemos, o en este caso, como vimos una imagen en el invernadero, puedes ponerle en el vértice, en el alrededor.
Entonces lo que hacemos es como crear una especie de cerco vivo. De capa ¿Ya? protectora. De capa protectora en la cual utilizamos diferentes plantas, por ejemplo la menta, sí, está también el culantro, el perejil. Entonces cuando nosotros manejamos una buena biodiversidad en nuestro cultivo, no solo me dedico, por ejemplo, a sembrar rábano, zanahoria, listo, y eso es lo que me ven, me compran en el mercado y listo, no. Tengo que en este caso rotar los cultivos, asociar los cultivos. Entonces ahí es cuando vienen estas plantas. Por ejemplo, si tú, te voy a poner un ejemplo, si yo siembro tomate riñón, ¿ya? Hay muchos agricultores que siembran, yo qué sé, 1000 metros de tomate riñón, ya, un montón de plantas ahí. Pero por ejemplo, intercaladas entre ese tomate riñón puede poner plantas de albahaca, puede poner plantas de caléndula. ¿Cómo actúan? La albahaca es una planta repelente y a la vez atrayente. Repele a las plagas maléficas o dañinas y atrae a las benéficas, ¿ya? Aparte de su aroma natural que es muy agradable, ¿ya? Pero, por ejemplo, el caso de la caléndula funciona como una planta que es más bien por medio de los exudados que emite por su raíz, ¿sí? En este caso, repele, aleja a nematodos. Los nematodos es como una especie de gusanito pequeñito, microscópico, que no lo vemos ni al ojo humano, pero que está dentro de las raíces y nos puede hacer daño a las plantas. Claro, entonces podríamos decir que cualquier planta que tenga un olor fuerte va a ayudarnos a repeler plagas y también a atraer animales beneficiosos para nuestros cultivos. Sí, la mayor parte y algunas plantitas, como te nombraba, muchos de ellas tienen este efecto, como te decía, atrayente y repelente. ¿A qué se refiere esto más técnicamente? Sí, a lo que es la alelopatía que tienen o las fitoalexinas que emiten algunas de estas, o sea, son sustancias que en este caso, ¿no es cierto?, son un semioquímico que emite en este caso algunas de las hojas o los tallos o algunos órganos de la planta que lo que hacen es, por ejemplo, en ciertos casos, atraer a las benéficas y repeler, alejar a las dañinas. Entonces, de ahí importante eso, ¿no? Por ejemplo, también se suele sembrar el frijol intercalado con, en este caso, el tomate riñón. Entonces, tal vez yo puedo decir, no me interesa cosechar el frijol, pero sí me interesa cosechar el maíz porque es el producto al cual yo vendo. Entonces puede ser que la mosca blanca me ataca directamente y de hecho con más avidez, digamos así, al frijol. Se pegan en el frijol, pero como yo dije, no me interesa el frijol, sino que esté sanito mi tomate. Entonces es el efecto de las plantas trampa que de hecho hay que hacer todavía mucha investigación. Hay ya estudios que corroboran esta información que les estoy compartiendo, pero sí es importante hacerlo, estas prácticas en tu huerta, en tu ecosistema, en tu piso climático, en tu medio ambiente. Entonces, por eso es importante tener, ¿no?, un microclima adecuado, en este caso, para las plantitas que manejas. Claro, y también muchas veces se ha escuchado y se ha visto que crece la ortiga y se cree que eso es una hierba mala. ¿Podría también ayudarnos a repeler insectos por lo que tienen, podríamos decirlo, unas pequeñas espinas en sus hojas? Así es, por supuesto. Bueno, las espinitas, ¿no es cierto? Esas tienen una especie como de pequeña bollita, digo yo, una especie de cápsula pequeñita que cada pelo urticante de la ortiga, ¿no es cierto?, lo que hace es como un sensor. Apenas siente algún movimiento, algún toque, lo que hace es expulsar inmediatamente ese como veneno que decimos vulgarmente, ¿no? De hecho, no es un veneno, ¿no? En este caso, lo que nos causa es un escozor, un picor. Entonces, por eso hay la ortiga negra, la ortiga blanca, ¿no es cierto?, y a la ortiga de monte que dicen vulgarmente. Entonces, cada una de ellas es como decir, más pungente, o sea, más fuerte su picor. Entonces, la ortiga intercalable también sí es importante. Hay que tener en cuenta que dependiendo qué tipo de cultivo, a veces nos puede, tal vez, digo yo, dificultar el manejo, el control de malezas y cosas así, porque encuentro ortiga. Pero le podemos intercalar esporádicamente en los vértices, en las zonas, en las esquineros de un invernadero, por ejemplo, del huerto, ¿sí? Pero además la ortiga tiene una función de controlar también, o sea, algunas plagas como el tema del pulgón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, tomamos más o menos, como decir, un puñadito, si quieres llamarle así, unos 20 a 30 gramos de ortiga, ¿sí? Y lo que hacemos es machacarle, ¿sí? Y después de eso le vamos a colocar en agua caliente. Esa infusión, ese líquido que vamos a dejar reposar durante un día, ¿sí? Ese líquido después lo que hacemos es cernirle, tamizarle, y el líquido lo diluimos nuevamente en agua, ¿sí? Y le podemos colocar en un atomizador y le vamos a colocar en el haz en vez de las hojas, como les dije, bien en la mañana o bien en la tarde en las plantas, ¿no? Entonces la ortiga también tiene sus propiedades, ¿no? Y así otras plantas que tal vez son de nuestro consumo habitual, pero es el caso del ajo, del ají, la cebolla, ¿sí? Es decir, podemos utilizar este tipo de, digamos así, de bulbos que también tienen sus efectos repelentes para algunas plagas que tenemos en la huerta. Claro, y cuéntenos un poco sobre los insecticidas. ¿Qué pasa si utilizamos mucho los insecticidas que solemos conseguir, por ejemplo, en Nayón o en otros lugares donde también nos comercializan plantas?
Aquí estos podrían llegar a afectar también a nuestras propias plantas si se usa, por decirlo de forma recurrente. Sí, mira, sucede y te voy a poner el ejemplo volviendo al tema del plástico, ¿no? Si bien es cierto que hablamos que el plástico amarillo nos sirve para pegar algunas plagas, esto me sirve justamente para monitorear las poblaciones que existen de determinado tipo de plaga. Y con eso, primero ahí, tomar la posibilidad de decisión, decir, necesito no aplicar un insecticida. Entonces, monitoreo en este caso primero, ¿no es cierto? Es decir, cuento el número de plagas que encuentro, puede ser durante un día, durante horas, incluso a veces, sí, según eso tomo la decisión. Ahora, en cuanto a los insecticidas, hay que diferenciar, ¿no es cierto? De hecho, hay las de etiqueta roja, etiqueta amarilla, etiqueta azul, etiqueta verde. Entonces, dado esa circunstancia, nosotros tenemos que saber primero qué tipo de producto, qué tipo de ingrediente activo tiene en este caso el producto, el nombre, entonces el nombre comercial, ¿no? Ahora vamos a encontrar muchos nombres comerciales que dice, por ejemplo, yo que sé, el machete. Ya, entonces el nombre, por ejemplo, de un producto que es así, usted comercialmente lo encuentras así. Pero a veces va el agricultor y dice, vea, deme este producto. No, lo que hay que saber es el ingrediente activo para saber cómo actúa. Si es de contacto, es decir, que le topa al insecto y le mata, o si es de ingestión, o si es que es sistémico. Entonces, en el mundo de los insecticidas, plaguicidas en general, hay que entender también primero muy bien cómo funcionan todos ellos. Por eso es que ahora estamos, en este caso, nosotros utilizando este tipo de inoculantes, por ejemplo, este es a base de Bacillus thuringiensis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos de igual manera, no? De hecho, están dentro de lo que es sello verde, pero en este caso nos sirven como una especie de controladores a nivel de lo que es el suelo y las plantas, ¿no? Este es un ejemplo. El caso de acá, este otro, que es un tricoderma, ¿sí? Es un tipo de hongo benéfico que actúa controlando algunos hongos que están en el suelo, incluso nematos. Entonces ahora se utiliza mucho esto en la agricultura, ¿sí? Pero de hecho no es usar por usar, sino primero monitorear, saber qué tipo de daño o efecto tengo y según eso tomar decisiones de uno u otro producto. Claro, y bueno, sigamos un poco con lo que hablábamos sobre las plagas y también las enfermedades. Nos contaba que también existían ciertos gusanos que atacaban a las hojas. Menciónanos un poco sobre este animal. Sí, el caso del gusano minador que dábamos del ejemplo, o bueno, parte de la mosca minadora, ustedes ahorita le pueden observar en la imagen, se encuentra en la parte de esa como manchón blanco, sí, ya es el producto de que el tejido de la hoja está seco. Y en la parte baja, ustedes ven como una especie de anillado, está el gusano ahí. Vamos a poder observar a continuación un video donde le vemos ya en movimiento, en acción, ¿sí? Entonces, fíjense, yo lo que he hecho es a esa hoja, le he levantado esa capita, ya queda como una tela blanca, esa como epidermis seca, pero adentro está el gusano. Como decimos vulgarmente, está vivito y coleando. ¿Sí? Entonces lo que hacemos en este caso es identificar el tipo de mosca minadora, el adulto, y el gusano minador al cual se refiere y en qué tipo de cultivo ataca, y según eso tomar no solo estas herramientas que hemos hablado hace unos momentos de tipo orgánico, sino saber a qué nivel de población me está atacando este insecto. En el tomate, riñón, bueno, en muchos de cultivos se vuelve una plaga devastadora. Pero ya ven, o sea, ahí podemos ver en este caso cómo el gusano se mueve. Es como decir el jamón dentro del sándwich. El jamón es del gusano que está, pero ahí no está corriendo, está minando la hoja. De ahí su nombre de minadora. Claro, y como usted mismo vimos en la anterior imagen, no es muy fácil de identificar a menos que ya se tenga cierto conocimiento. Y para esto es importante que nosotros vayamos resolviendo algunas preguntas que tienen nuestros internautas y que ya nos han dejado en otros videos. Por ejemplo, nos comenta Elizabeth Pijal. Ella nos cuenta que en su jardín suelen aparecer babosas y caracoles. Ella nos dice también que trata de eliminarlos con sal. Y pregunta si es que está haciendo bien o si existe otras formas de eliminarlos. Ya, detalle importante, ¿no? Incluso en el caso de las babosas, ¿no? Hemos encontrado muchas veces que hasta en las películas, ¿no es cierto? Vemos que se le pone sal a la babosa y es como que se derrite, se hace como efervescente y muere. A ver, el uso de la sal hay que tener en cuenta porque esto nos puede causar un efecto dañino en el pH del suelo. Es decir, en este caso nos puede alcalinizar el suelo, entonces no es que yo cojo el salero y empiezo a aplicar como un cerco igual alrededor de todo el cultivo y listo, con eso mato las babosas. O si encuentro 10 babosas, pues a cada una su porción de sal. No es tan así. Entonces, más bien para el caso de las babosas utilizamos, por ejemplo, las latitas de estas que son de atún o de sardina, les quitamos la etiqueta, les lavamos muy bien, ¿no es cierto? Y en este caso podemos ponerle enterraditas a nivel del suelo, ¿sí? Y en ese interno de la lata abierta, pues sin la tapa, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, cerveza o levadura de cerveza. Sí, entonces es un atrayente que lo que dicen, a ver, las babosas dicen, bueno, pues hay cervecita gratis, vamos, pero encuentro ahí y prácticamente lo que hacen es morir ahogadas.
¿ya? Otra manera de combatir o de controlar las babosas es, por ejemplo, colocar cáscaras de naranja, ¿sí? Que las puedes tú enterrar bajo tablitas alrededor de tu patio, de tu huerto, es decir, creando sombra, creando humedad, pero en este caso lo que es el ácido cítrico que contiene, les ayuda en este caso también para ir eliminando las babosas, ¿sí? Y esto se pone, como dijimos también antes, en los vértices o en los sectores donde a veces encontramos humedad en el huerto o en el patio. Claro, también la misma persona nos comenta que ella tiene una planta que se conoce como árbol o planta de Navidad y que tiene ciertos puntos blancos en las hojas, que ya ha visto que no son animales y por lo tanto cree que son hongos. ¿Qué se podría hacer? Sí, en este caso, por ejemplo, podría ser, hay un hongo que tal vez, con la particularidad del ejemplo que nos pone la compañera, ¿sí? Hay un hongo que se llama el oidio, ¿sí? Entonces el oidio son pustulaciones, es como un polvillo blanquecino que va apareciendo en las hojas, tanto en el haz y en vez de en cambio ya se les ve de un color más bien amarillo, pues se ve, por ejemplo, como un polvito que está puesto encima de la hoja. Entonces, por ejemplo, para el oidio podemos hacer el control preventivo con extracto de manzanilla. La manzanilla es una planta que, asimismo como da buenos beneficios al humano, podemos hacer también en este caso una infusión de manzanilla, parecido como que vamos a tomar un té, ¿no es cierto? Pero ese producto súper concentrado, que le vamos igual a dejar por lo menos unas 2 horas que repose, que fermente, ¿sí? Lo diluimos en agua y le vamos a aplicar las hojitas tanto en el haz como en el en vez de las hojas, ¿no? Entonces, una manera también preventiva de evitar el ataque de estos. El oidio suele presentarse más en épocas de calor, épocas secas. Lo mismo algunas plagas, como el pulgón, mosca blanca, atacan más en climas secos. Pero eso no significa que por ser invierno, por ejemplo, no dejen de atacarnos, pues se presentan también. Entonces tenemos que tener todas estas estrategias dentro de nuestra huerta. Claro, y también aquí tenemos una pregunta de Edgar. Él nos dice que tiene una planta de mandarina, sin embargo tiene ramas muy delgadas, por lo que los frutos se llegan a caer con facilidad antes de madurar. Nos pregunta qué podría hacer para evitar esto. Ya, algo importante también que debemos conocer cuando manejamos cualquier tipo de cultivo es que suelo sano, planta sana, cosecha sana. Entonces, primero tener en cuenta cómo hemos preparado nuestro suelo, cuán orgánico, cuán sano está ese hábitat en cuanto a materia orgánica, a microorganismos contiene nuestro suelo, llámese en una maceta o llámese en un jardín. Entonces partimos de alimentar y de nutrir bien nuestro suelo. No olvidarse también de los nutrientes que particularmente necesitan las plantas, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y así algunos microelementos. Nos hablaba de que posiblemente se le están cayendo las flores. Entonces a veces el tema, por ejemplo, del amarre de flor, el cuaje de fruto, es decir, que una flor primero se forme y no se caiga, ¿sí? O en este caso un fruto. Pasa muchas veces que ya me salió el limoncito, la mandarina, viene la semana siguiente y se ha caído. Entonces, de hecho hay factores climáticos, ambientales, pero por otro lado también hay factores hormonales, es decir, en el caso de las plantas, ¿no? Entonces aquí tiene que ver algunos quelatos, por ejemplo, como el hierro, el molibdeno, el cobalto, algunos nutrientes que vienen ya incluso en algunos de estos productos, ¿sí? Como productos foliares. Entonces no lo da de complemento. Pero ojo con lo que dije, complemento de alimentación a las plantas vía foliar. Lo fuerte o lo sustancioso está a nivel del suelo o el sustrato. Claro, ver desde la base todo para saber cómo podemos ayudar a nuestras plantas. Y por último también tenemos otra pregunta de Andrés. Él nos comenta que le han dicho que debe de fumigar y colocar abono regularmente en su huerto y pregunta cada cuánto tiempo debe de realizarlo. Correcto, muy buena pregunta, Andrés, y gracias por esta inquietud. Entonces, tener en cuenta, cuando vamos a colocar abono, vamos a diferenciar. Un abono orgánico, por ejemplo, puede ser un humus, un compost, un bocacio, una materia orgánica, dependiendo del cultivo. Vamos a poner el ejemplo de un tomate de árbol o de un aguacate. Entonces, estos arbolitos, por ejemplo, cada mes y medio, 2 meses máximo, irles colocando abono orgánico alrededor de la corona, ¿ya? Eso, por ejemplo, el caso de abono orgánico. Si damos un abono foliar, como les dije el ejemplo anterior, lo damos de forma complementaria. Será esta vez una vez cada 2 meses o 3 meses, dependiendo, ¿no? Si estoy en floración y en fruto, ¿ya? Pero el tema de la fumigación no es un tema de constante. Supongamos que yo me hice el purín de ortiga, el extracto de ortiga que hablamos hace un momento. Entonces hay veces, por ejemplo, algunos compañeros que nos dicen, ¿sabe qué? Yo ya le puse el de ortiga, a la primera semana sí me funcionó. A la otra semana le volví a poner y todas las semanas estoy poniendo purín de ortiga y ¿sabe qué? Ya no están muriendo todas las plagas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que ahora que vamos a conocer varios extractos de diferentes purines, en este caso productos, ¿sí? Ir rotando esas moléculas. El principio activo que tiene la ortiga,
el ajo, el ají, la cebolla, la albahaca o cualquiera de las que hemos hablado, ¿sí? Ir rotando. Entonces, si esta semana puse de ortiga, la siguiente semana puedo utilizar alguno de ajo con ají y cebolla. La siguiente semana puedo hacer alguno con caléndula. Entonces, voy rotando el tipo de extracto de esas plantas, ¿ya? Aparte de lo que te comentaba, que es bueno sembrar también las plantitas dentro de nuestro ecosistema en la huerta. Claro, muchas gracias, ingeniero, y también muchas gracias a todos los internautas que nos escriben sus dudas, nos cuentan sus experiencias con plantas, también con animales, y les recordamos que pueden seguir ustedes interactuando con todos nuestros videos, que nosotros siempre vamos a estar atentos de todas las dudas que ustedes surjan y también de los problemas que se presenten en su huerta, porque sabemos cuán importantes son las plantas para todos ustedes. De esta forma, les agradecemos que se hayan quedado durante todo este episodio y les recordamos que pueden ver todos los jueves a las 7 de la noche. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos encontramos como Plataforma al Aire, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Ingeniero, cuéntenos cómo se encuentran ustedes en redes sociales. Bueno, nosotros primero, antes que nada, siempre agradecer a Comercial El Agricultor. Bueno, nos ayudan con algunos productos en lo que es el tema de investigación. Estamos trabajando directamente con Semilla de Huertas, con el tema de capacitaciones. Dicho sea de paso, para el día sábado 26 de abril vamos a abrir un curso que es justamente de lo que es la elaboración de abonos orgánicos, ¿sí? Para la huerta, lo que te decía, la nutrición del suelo, ¿sí? Y también para el día domingo 27 de abril vamos a abrir nuestro primer taller de huerta para lo que son niños de edades de 6 a 14 años. Entonces ellos también son bienvenidos en el campo y próximamente ya les vamos a enviar la información. Como ustedes pueden ver en la pantalla están nuestros contactos en las redes sociales donde encontramos como @semilla_de_huertas. Ahí nos pueden seguir por Instagram, de igual manera como Semilla de Huertas en Facebook. Y para los contactos telefónicos pues nos pueden escribir o comentar cualquiera de estas circunstancias al 0999 80 96 29 o al 0984 400 395. Estamos también atendiendo en el Comercial Agricultor, que estamos aquí ubicados en la Plaza San Francisco y próximamente también ubicados en la zona de San Juan de Cumbayá. Claro, así ustedes ya pueden acercarse, también comprar, para que puedan tener una salud en su huerta. Y de esta forma también les invitamos a que todos los interesados en saber cómo cuidar de su suelo y también de sus plantas puedan inscribirse en todos los cursos que realiza Semilla de Huerta. De esta forma nosotros nos despedimos y esperamos encontrar más de sus dudas y preguntas para nosotros resolverlos en otros episodios. Chao, chao. Chao, cuídense, que estén muy bien.